Bienvenidos a la revisoría NIF 9, NIF 7, NIF 13, donde tendremos terminología NIC 39, objetivo, definiciones, definiciones relativas al reconocimiento y valoración, definiciones relativas a la contabilidad de coberturas, derivados implícitos, baja en cuentas de un activo financiero, aplicable a todas las sesiones. Baja en cuentas de un pasivo financiero. Valoración. Valoración inicial de activos y pasivos financieros. Valoración posterior de activos financieros. Valoración posterior de pasivos financieros. Pérdidas y ganancias. Deterioro e incobrabilidad de los activos financieros. Activos financieros contabilizados al coste amortizado. Activos financieros contabilizados al coste. Activos financieros disponibles para la venta. Coberturas. Instrumentos de cobertura, partidas cubiertas, contabilidad de coberturas, coberturas del valor razonable, coberturas del flujo de efectivo, coberturas de la inversión neta en un negocio en el extranjero. Terminología NIF 9. Objetivo, alcance, clasificación, clasificación de activos financieros, clasificación de pasivos financieros, derivados implícitos, reclasificación, medición, medición inicial, medición posterior de activos financieros, medición posterior de pasivos financieros, medición del valor razonable, medición del costo amortizado sin uso, reclasificación de activos financieros, ganancias y pérdidas, inversiones en instrumentos de patrimonio, pasivos designados como el valor razonable con cambios en resultados. Terminología NIC 39. Resumen de la Norma Internacional de Contabilidad número 39, NIC 39, Instrumentos Financieros, Reconocimiento y Valoración. Objetivo. El objetivo de esta norma consiste en establecer los principios contables para el reconocimiento y valoración de los activos financieros, los pasivos financieros y de algunos contratos de compra o venta de elementos no financieros. Definiciones. Definiciones de las 4 categorías de instrumentos financieros. Un activo financiero o un pasivo financiero al valor razonable con cambio en resultados serán un activo financiero o un pasivo financiero que cumpla alguna de las siguientes condiciones. A. Se clasifica como mantenido para negociar. Un activo o pasivo financiero se clasificará como mantenido para negociar si 1. Se adquiere o se incurre en él principalmente con el objetivo de venderlo o volver a comprarlo en un futuro inmediato. 2. Es parte de una cartera de instrumentos financieros identificados que se gestionan conjuntamente y para la cual existe evidencia de un patrón reciente de obtención de beneficios a corto plazo. O 3. Se trata de un derivado, excepto un derivado que haya sido designado como instrumento de cobertura y cumpla las condiciones para ser eficaz. B. Cualquier activo financiero que esté dentro del alcance de la norma podrá ser designado desde el momento de su reconocimiento inicial como un activo para ser contabilizado al valor razonable con cambios en resultados, con la excepción de las inversiones en instrumentos de patrimonio que no tengan un precio de mercado cotizado en un mercado activo y cuyo valor razonable no pueda ser estimado con fiabilidad. Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento son activos financieros no derivados con una fecha de vencimiento fijada, cuyos pagos son de cuantía fija o determinable, y la entidad tiene la intención efectiva y además la capacidad de conservar hasta su vencimiento distintos de a. Aquellos desde el momento del reconocimiento inicial la entidad haya designado para ser contabilizados al valor razonable con cambios en resultados. B. Aquellos que la entidad haya designado como activos disponibles para la venta. Y C. Aquellos que cumplan la definición de préstamos y partidas a cobrar. Una entidad no podrá clasificar ningún activo financiero como inversión mantenida hasta el vencimiento si durante el ejercicio corriente o durante los 2 anteriores ha venido
o reclasificado un importe no insignificante de inversiones mantenidas hasta el vencimiento. La significatividad debe establecerse en relación con el importe total de inversiones mantenidas hasta el vencimiento, distinto de aquellas ventas o reclasificaciones que 1. Estén tan cerca del vencimiento de la fecha de rescate del activo financiero, por ejemplo, a menos de 3 meses del vencimiento, que los cambios en los tipos de interés de mercado no tendrían un efecto significativo en el valor razonable del activo financiero. 2. Ocurran después de que la entidad haya cobrado sustancialmente por el principal original del activo financiero a través de las amortizaciones previstas o mediante amortizaciones anticipadas. O 3. Sean atribuibles a un suceso aislado que no esté sujeto al control de la entidad, no sea recurrente y no pudiera ser razonablemente anticipado por la entidad. Préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no se negocian en un mercado activo, distintos de a. Aquellos que la entidad tenga la intención de vender inmediatamente en un futuro próximo, que se clasificarán como mantenidos para negociar, y aquellos que la entidad desde el momento de reconocimiento inicial designe para ser contabilizados del valor razonable con cambios en resultados. B. Aquellos que la entidad designe desde el momento de reconocimiento inicial como disponibles para la venta. O C. Aquellos en los cuales el tenedor no pueda recuperar sustancialmente toda la inversión inicial por circunstancias diferentes al deterioro crediticio, que serán clasificados como disponibles para la venta. Una participación adquirida en un conjunto de activos que no sean préstamos o partidas a cobrar, por ejemplo una participación en un fondo de inversión o similar, no será calificada como préstamo o partida a cobrar. Activos financieros disponibles. Para la venta son activos financieros no derivados que se designan específicamente como disponibles para la venta o que no son clasificados como A. Préstamos y partidas a cobrar, B. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento, o C. Activos financieros contabilizados al valor razonable. Definiciones relativas del reconocimiento y valoración. Coste amortizado de un activo financiero de un pasivo financiero es el importe al que fue valorado inicialmente el activo o el pasivo financiero, menos los reembolsos del principal, más o menos según procedan imputación o amortización gradual acumulada, utilizando el método del interés efectivo de cualquier diferencia existente entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento, menos cualquier disminución por deterioro del valor o incobrabilidad, reconocida directamente o mediante el uso de una cuenta correctora. El método del tipo de interés efectivo es un método de cálculo del coste amortizado de un activo o pasivo financiero o de un grupo de activos o pasivos financieros y de imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo del periodo relevante. El tipo de interés efectivo es el tipo de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo a cobrar o pagar estimados a lo largo de la vida esperada de un instrumento financiero, o cuando sea adecuado en un periodo más corto con el importe neto en libros del activo financiero o del pasivo financiero. Para calcular el tipo de interés efectivo, la entidad estimará los flujos de efectivo teniendo en cuenta todas las condiciones contractuales del instrumento financiero, por ejemplo, pagos anticipados, rescates y opciones similares, pero no tendrá en cuenta las pérdidas crediticias futuras. El cálculo incluirá todas las condiciones y puntos básicos de interés pagados o recibidos por las partes del contrato que integren el tipo de interés efectivo. Ver NIC 18. Así como los costes de transacción y cualquier otra prima o descuento. Existe la presunción de que los flujos de efectivo y la vida esperada de un grupo de instrumentos financieros similares pueden ser estimados con fiabilidad. Sin embargo,
En aquellos raros casos en que no puedan ser estimados con fiabilidad, esos flujos de efectivo, la vida esperada de un instrumento financiero o de un grupo de instrumentos financieros, la entidad utilizará los flujos de efectivo contractuales a lo largo del periodo contractual completo del instrumento financiero o grupo de instrumentos financieros. La baja en cuentas de un activo o pasivo financiero es la eliminación de un activo o pasivo financiero previamente reconocido en el balance de la entidad. Valor razonable es la cantidad por la que puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo entre un comprador y un vendedor interesados y debidamente informados, en condiciones de independencia mutua. La compra o venta convencional de activos financieros es la compra o venta de un activo financiero bajo un contrato cuyas condiciones requieren la liquidación de la operación durante un periodo establecido, generalmente por la regularización o por una convención establecida en el mercado citado. Costes de transacción son los costes incrementales que sean directamente atribuibles a la compra, emisión, venta o disposición por otra vía de un activo o pasivo financiero. Un coste incremental es aquel en el que no se habría incurrido si la entidad no hubiese adquirido, emitido, vendido o dispuesto por otra vía el instrumento financiero. Definiciones relativas a la contabilidad de coberturas. Compromiso. Compromiso en firme es un acuerdo obligatorio para intercambiar una determinada cantidad de recursos a un precio determinado, en una fecha o fechas futuras especificadas. Transacción prevista es una operación futura anticipada pero no comprometida todavía. Instrumento de cobertura es un derivado designado o bien solo para la cobertura del riesgo de tipo de cambio o un activo financiero o un pasivo financiero no derivado cuyo valor razonable o flujos de efectivo generados se espera que compensen los cambios en el valor razonable o los flujos de efectivo de la partida cubierta. La partida cubierta es un activo pasivo, compromiso en firme, transacción prevista, altamente probable o inversión neta en un negocio en el extranjero que A. expone a la entidad al riesgo de cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo futuros y B. es designado para ser cubierto. Eficacia de la cobertura es el grado en que los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo de la partida cubierta directamente atribuibles al riesgo cubierto se compensan con los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo del instrumento de cobertura. Derivados implícitos. Un derivado implícito es un componente de un instrumento financiero híbrido, combinado que también incluye un contrato principal no derivado, cuyo efecto es que algunos de los flujos de efectivo del instrumento combinado varían de forma similar al derivado considerado de forma independiente. Un derivado implícito provoca que algunos o todos los flujos de efectivo de un contrato se modifiquen de acuerdo con un determinado tipo de interés. El precio de un instrumento financiero, el precio de una materia prima cotizada, un tipo de cambio, un índice de precios o de tipos de interés, una calificación o índice de carácter crediticio o en función de otra variable, suponiendo que en caso de que se trate de una variable no financiera no sea específica para una de las partes del contrato, un derivado que se adjunte a un instrumento financiero pero que sea contractualmente transferible de manera independiente o tenga una contraparte distinta a la del instrumento. No será un derivado implícito sino un instrumento financiero separado. Baja en cuentas de un activo financiero. Una entidad dará de baja en cuentas un activo financiero cuando y solo cuando a. expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o b. se ceda el activo financiero como establecen los párrafos 18 y 19, siempre que la cesión cumpla con los requisitos para la baja en cuentas, de acuerdo con el párrafo 20. Una entidad habrá cedido un activo financiero si y solo si
cumple alguno de los siguientes requisitos. A. Ha cedido los derechos contractuales de recibir los flujos de efectivo del activo financiero. O B. Retiene los derechos contractuales de recibir los flujos de efectivo del activo financiero, pero asume la obligación contractual de pagar los flujos de efectivo a uno o más perceptores dentro de un acuerdo que cumpla con las condiciones establecidas en el párrafo 19. Cuando una entidad ceda un activo financiero, puede ser el párrafo 18, evaluará en qué medida retiene los riesgos y los beneficios inherentes de la propiedad del activo financiero. En este caso, A. Si la entidad cede de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes de la propiedad de un activo financiero, lo dará de baja en cuentas y reconocerá de forma separada como activos o pasivos cualesquiera derechos y obligaciones creados o retenidos por efecto de la cesión. B. Si la entidad retiene de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de un activo financiero, continuará reconociendo dicho activo. C. Si la entidad ni cede ni retiene de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo financiero, determinará si ha retenido el control sobre el activo financiero. En este caso, si la entidad no ha retenido el control, dará de baja el activo financiero y reconocerá de forma separada como activos o pasivos cualesquiera derechos o obligaciones creados o retenidos por efecto de la cesión. 2. Si la entidad ha retenido el control, continuará reconociendo el activo financiero en la medida de su implicación continuada en el activo financiero. Cesiones que cumplen los requisitos para su baja en cuentas. Véanse los apartados A y subapartado 1 del apartado C del párrafo 20. Al dar de baja en cuentas un activo financiero en su integridad, se reconocerá en el resultado del ejercicio la diferencia entre A. Su importe en libros. B. La suma de 1. La contraprestación recibida, incluyendo cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo asumido. Y 2. Cualquier pérdida o ganancia acumulada que haya sido reconocida directamente en el patrimonio neto. Véase el apartado B del párrafo 55. Implicación continuada en activos cedidos. Véase el subapartado 2 del apartado C del párrafo 20. Si una entidad no transfiere ni tampoco retiene de manera sustancial todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de un activo cedido y retiene el control sobre dicho activo, la entidad continuará reconociendo el activo cedido en la medida de su implicación continuada. Cuando una entidad continúe reconociendo un activo financiero en la medida de su implicación continuada, la entidad también reconocerá un pasivo asociado sin perjuicio de otros requerimientos de valoración contenidos en esta norma. El activo cedido y el pasivo asociado se valorarán sobre una base que refleje los derechos y obligaciones que la entidad haya reconocido, y el pasivo asociado se valorará de forma que el importe en libros neto del activo cedido y del pasivo asociado sea igual al A. Coste amortizado de los derechos y obligaciones retenidos por la entidad si el activo cedido se valora al coste amortizado, o al B. Valor razonable de los derechos y obligaciones retenidos por la entidad cuando se valoren por separado si el activo cedido se valora por el valor razonable. La entidad seguirá reconociendo cualquier ingreso que surja del activo cedido en la medida de su implicación continuada y reconocerá cualquier gasto incurrido por causa del pasivo asociado. Con el fin de realizar valoraciones posteriores, los cambios reconocidos en el valor razonable del activo cedido y del pasivo asociado se contabilizarán de manera coherente de acuerdo con lo establecido en el párrafo 55 y no podrán ser compensados entre sí. Aplicable a todas las cesiones. Si se continúa reconociendo un activo cedido, el activo y el pasivo asociados no podrán ser compensados. De igual manera, la entidad no podrá compensar ningún ingreso que surja del activo cedido con ningún gasto en el que se haya incurrido por causa del pasivo asociado. Si el cedente otorgase garantías diferentes del efectivo, tales como instrumentos de deuda o de patrimonio al cesionario, la contabilización de la garantía por el cedente y el cesionario
dependerá de si el cesionario tiene el derecho a vender o volver a pignorar la garantía, así como de si el cedente ha incumplido su obligación de pago. El cedente y el cesionario contabilizarán la garantía de la forma siguiente. A. Si el cesionario tuviese por contrato o costumbre el derecho de vender o volver a pignorar la garantía, entonces el cedente reclasificará aquel activo en su balance, por ejemplo, como un activo prestado, un instrumento de patrimonio pignorado o una partida a cobrar por adquisición temporal de activos, y lo presentará de forma separada de otros activos. B. Si el cesionario vendiese las garantías pignoradas, reconocerá los ingresos procedentes de la venta y un pasivo, medido al valor razonable por su obligación de devolver la garantía. C. Si el cedente incumpliese la obligación de pago asumida de acuerdo con los términos del contrato y dejase de estar capacitado para rescatar la garantía, dará de baja la garantía, mientras que el cesionario reconocerá la garantía como un activo medido inicialmente al valor razonable, o si ya lo hubiese vendido, dará de baja su obligación por devolución de la garantía. D. Con la excepción de lo dispuesto en la letra C, el cedente continuará registrando la garantía como un activo, mientras que el cesionario no reconocerá esta garantía como un activo. Baja en cuentas de un pasivo financiero. La entidad dará de baja un pasivo financiero o una parte del mismo de su balance cuando y solo cuando se haya extinguido, esto es, cuando la obligación especificada en el correspondiente contrato haya sido pagada o cancelada o bien haya expirado. Un intercambio de instrumentos de deuda entre un prestamista y el correspondiente prestatario, siempre que los instrumentos tengan condiciones sustancialmente diferentes, se contabilizará como una cancelación del pasivo financiero original y consiguiente reconocimiento de un nuevo pasivo financiero. La diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero o de una parte del mismo cancelado cedido a un tercero y la contraprestación pagada, en la que se incluirá cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconocerá en el resultado del ejercicio. Valoración. Valoración inicial de activos y pasivos financieros. Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, la entidad los valorará por su valor razonable ajustado. En el caso de un activo financiero o un pasivo financiero que no se contabilicen al valor razonable con cambios de resultados por los costes de transacción que sean directamente atribuibles a la compra o emisión del mismo. Valoración posterior de activos financieros. Con el objetivo de valorar un activo financiero después del reconocimiento inicial, esta norma clasifica los activos financieros en las 4 siguientes categorías definidas en el párrafo 9. Activos financieros del valor razonable con cambio de resultados. B. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento. C. Préstamos y partidas a cobrar. D. Activos financieros disponibles para la venta. Después del reconocimiento inicial, la entidad valorará los activos financieros, incluyendo aquellos derivados que sean activos por sus valores razonables, sin deducir los costes de transacción en que pueda incurrir en la venta o disposición por otra vía del activo. Valoración posterior de pasivos financieros. Después del reconocimiento inicial, una entidad valorará todos sus pasivos financieros al coste amortizado, utilizando el método del tipo entre interés y efectivo, con la excepción de A. Los pasivos financieros que se contabilicen al valor razonable con cambios en resultados. Tales pasivos, incluyendo los derivados que sean pasivos, se valorarán al valor razonable, con la excepción de los instrumentos derivados que, siendo pasivos financieros, estén vinculados y deban ser liquidados mediante la entrega de un instrumento de patrimonio no cotizado cuyo valor razonable no pueda ser valorado con fiabilidad, razón por la cual se valorarán al coste. B. Los pasivos financieros que surjan por una cesión de activos financieros que no cumpla con los requisitos por la baja de cuentas o cuando se contabilice utilizando el enfoque de la implicación continuada. Los párrafos 29 y 31 de la norma se aplicarán a la valoración de dichos pasivos financieros.
Los pasivos financieros que se definen como partidas cubiertas estarán sujetos a la valoración de acuerdo con los requerimientos de la contabilidad de cobertura establecidos en los párrafos 89 al 102 de las normas. Pérdidas y ganancias. La pérdida o ganancia surgiría de la variación del valor razonable de un activo financiero o pasivo financiero que no forme parte de una operación de cobertura. Véanse los párrafos 89 al 102 de la norma. Se reconocerá de la siguiente forma. A. La pérdida o ganancia en un activo o pasivo financiero a valor razonable con cambios en resultados se reconocerá en el resultado del ejercicio. B. La pérdida o ganancia en un activo disponible para la venta se reconocerá directamente en el patrimonio neto a través del estado de cambios en el patrimonio neto. Véase el anexo 1, presentación de estados financieros, con excepción de las pérdidas por deterioro del valor hasta que el activo financiero se dé de baja en cuentas en ese momento. La pérdida o ganancia que hubiese sido reconocida previamente en el patrimonio neto se reconocerá en el resultado del ejercicio. Sin embargo, los intereses calculados según el método del tipo de interés efectivo, véase los párrafos 9 de la norma, se reconocerá en el resultado del ejercicio. Véase el NIC 18. Ingresos ordinarios. Los dividendos de un instrumento de patrimonio clasificado como disponible para la venta se reconocerán en el resultado del ejercicio, cuando se establezca el derecho de la entidad a recibir el pago. Para los activos financieros y los pasivos financieros registrados al coste o amortizado, véanse los párrafos 46 y 47 de la norma, se reconocerán ganancias o pérdidas en el resultado de ejercicio cuando un pasivo financiero o un activo financiero o pasivo financiero se dé de baja en cuentas y se haya deteriorado, así como a través del proceso de amortización de primas o descuentos. Deterioro e incobrabilidad de los activos financieros. La entidad evaluará en cada fecha de balance si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos financieros está deteriorado. Un activo financiero o un grupo de activos financieros estarán deteriorados y se habrá producido una pérdida por deterioro del valor. Razones. A. Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado. Incumplimientos de las cláusulas contractuales tales como impagos o retrasos en el pago de los intereses o el principal. C. El prestamista, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del prestatario, otorga al prestatario concesiones o ventajas que en otro caso no hubiera otorgado. D. Sea cada vez más probable que el prestatario entre en una situación concursal o en cualquier otra situación de reorganización financiera. E. La desaparición de un mercado activo para el activo financiero en cuestión debido a dificultades financieras. F. Los datos observables indican que existe una disminución mensurable en los flujos de efectivo estimados futuros en un grupo de activos financieros desde el reconocimiento inicial de aquellos, aunque la disminución no pueda ser todavía identificada como activos financieros individuales del grupo, incluyendo entre tales datos. 1. Los cambios adversos en las condiciones de pago de los prestatarios del grupo, por ejemplo, un número creciente de retrasos en los pagos o un número creciente de prestatarios por tarjetas de crédito que hayan alcanzado su límite de crédito y estén pagando el importe mensual mínimo. 2. Condiciones económicas locales o nacionales que se correlacionen con impagos en los activos del grupo, por ejemplo, un incremento de la tasa de desempleo en el área geográfica de los prestatarios, un descenso en el precio de las propiedades hipotecarias en el área relevante, un descenso en los precios de aceite para préstamos concedidos a productores de aceite o cambios adversos en las condiciones del sector que afecten a los prestatarios del grupo. Activos financieros contabilizados al coste amortizado. Si existiese evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por deterioro del valor en préstamos y partidas a cobrar
o inversiones mantenidas hasta el vencimiento que se registran a coste amortizado. El importe de la pérdida se valorará como la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido, descontados al tipo de interés efectivo original del activo financiero, es decir, el tipo de interés efectivo computado en el momento del reconocimiento inicial. El importe en libros del activo se reducirá directamente o bien se utilizará una cuenta correctora de valor. El importe de la pérdida se reconocerá en el resultado del ejercicio. Activos financieros contabilizados del coste. Si existiese evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por deterioro del valor en un instrumento de patrimonio no cotizado que no se contabiliza al valor razonable porque no puede ser valorado con fiabilidad, o sobre un instrumento derivado al que esté vinculado y que deba ser liquidado mediante la entrega de dichos instrumentos de patrimonio no cotizado, el importe de la pérdida por deterioro del valor será la diferencia entre el importe en libros del activo financiero y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa actual de rentabilidad del mercado. Para activos financieros similares, dichas pérdidas por deterioro no se podrán revertir. Activos financieros disponibles para la venta. Cuando un descenso en el valor razonable de un activo financiero disponible para la venta haya sido reconocido directamente en el patrimonio neto y existiese evidencia objetiva de que el activo ha sufrido deterioro, veas el párrafo 59, la pérdida acumulada que haya sido reconocida directamente en el patrimonio neto se eliminará del mismo y se reconocerá en el resultado del ejercicio, aunque el activo financiero no haya sido dado de baja en cuentas. El importe de la pérdida acumulada que haya sido eliminado del patrimonio neto y reconocido en el resultado del ejercicio, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 67, será la diferencia entre el coste de adquisición neto de cualquier reembolso del principal o amortización del mismo y el valor razonable actual, menos cualquier pérdida por deterioro del valor de ese activo financiero previamente reconocida en el resultado del ejercicio. Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del ejercicio que correspondan a la inversión en un instrumento de patrimonio clasificado como disponible para la venta no se revertirán a través del resultado del ejercicio. Si en periodos posteriores el valor razonable de un instrumento de deuda clasificado como disponible para la venta se incrementase y este incremento puede ser objetivamente relacionado con un suceso ocurrido después del reconocimiento de la pérdida por deterioro del valor en el resultado del ejercicio, tal pérdida se revertirá conociendo el importe de la reversión en el resultado del ejercicio. Coberturas. Instrumentos de cobertura. Instrumentos que cumplen los requisitos. Para los propósitos de la contabilidad de cobertura, solo los instrumentos que involucren a una parte externa a la entidad que informa, es decir, externa al grupo, segmento o entidad individual sobre la que se está informando, pueden ser designados como instrumentos de cobertura. Designación de instrumentos de cobertura. Normalmente existe una única medida de valor razonable para cada instrumento de cobertura en su totalidad, y los factores que causan los cambios en el valor razonable son codependientes. Un único instrumento de cobertura puede ser designado como cobertura de más de una clase de riesgo. Dos o más derivados o proporciones de los mismos pueden ser considerados en combinación y designarse conjuntamente como instrumentos de cobertura, incluyendo el caso en que los riesgos de unos derivados compensen los precedentes de otros. Partidas cubiertas. Partidas que cumplen los requisitos. Las partidas cubiertas pueden ser activos o pasivos reconocidos en el balance, los compromisos en firme no reconocidos, las transacciones previstas altamente probables y las inversiones netas en negocios en el extranjero. Una inversión mantenida hasta el vencimiento puede ser partida cubierta respecto a los riesgos de cambio en los tipos de cambio en el riesgo de crédito.
Contabilidad de coberturas. En la contabilidad de coberturas se reconoce en el resultado del ejercicio el efecto de la compensación de los cambios en los valores razonables de los instrumentos de coberturas y de las partes cubiertas. Las relaciones de cobertura son de tres clases. A. Cobertura de valor razonable es una cobertura de la exposición a los cambios en el valor razonable de activos o pasivos reconocidos en el balance, o de compromisos en firme no reconocidos, o bien de una porción identificada de dichos activos, pasivos o compromisos en firme que sea atribuible a un riesgo en particular y que pueda afectar el resultado del ejercicio. B. Cobertura de los flujos de efectivo. Es una cobertura de la exposición a la variación de los flujos de efectivo que 1. Se atribuye a un riesgo particular asociado con un activo pasivo previamente reconocido como la totalidad o algunos de los pagos futuros de interés de una deuda e interés variable, o a una transacción prevista altamente probable y que 2. Puede afectar al resultado del ejercicio. C. Cobertura de la inversión neta en un negocio en el extranjero, tal como se define en el anillo 21. La cobertura del riesgo del tipo de cambio de un compromiso en firme puede ser contabilizada como una cobertura del valor razonable o una cobertura de flujos de efectivo. Coberturas del valor razonable. Si una cobertura del valor razonable cumple durante el ejercicio con los requisitos establecidos en el párrafo 88, se contabilizará de la siguiente manera. A. La pérdida o ganancia procedente de la revalorización del instrumento de cobertura al valor razonable para un derivado que sea instrumento de cobertura o el componente de tipo de cambio del importe en libros valorado de acuerdo con la NIG 21 para un instrumento de cobertura que no sea un derivado. Se reconocerá en el resultado del ejercicio. B. La pérdida o ganancia de la partida cubierta atribuida al riesgo cubierto ajustará el importe en libros de la partida cubierta y se reconocerá en el resultado del ejercicio. Esto se aplicará incluso si la partida cubierta se valorase al coste. El reconocimiento de la pérdida o ganancia atribuible al riesgo cubierto en el resultado del ejercicio también se aplicará si la partida cubierta es un activo disponible para la venta. Una entidad interrumpirá de forma prospectiva, es decir, con validez a partir de la fecha en cuestión, la contabilidad de cobertura especificada en el párrafo 89 si a. El instrumento de cobertura expirase, fuese vendido, resuelto o ejercido. A este objeto, la sustitución o la renovación sucesiva de un instrumento de cobertura por otro no es una expiración o resolución si dicha sustitución o renovación es parte de la estrategia de cobertura documentada por la entidad. B. La cobertura dejase de cumplir los requisitos establecidos en el párrafo 88 para la contabilidad de coberturas, la entidad revocase la designación. Cualquier ajuste que se derive de lo dispuesto en el apartado B del párrafo 89 en el importe en libros de un instrumento financiero cubierto al que se le aplique el método del tipo de interés efectivo se amortizará contra el resultado del ejercicio. La amortización podrá empezar tan pronto como se realice el ajuste y deberá comenzar no más tarde del momento en que la partida cubierta deje de ser ajustada por los cambios en el valor razonable que sean atribuibles al riesgo cubierto. El ajuste estará basado en el tipo de interés efectivo recalculado en la fecha en la que comienza la amortización. No obstante, en el caso de una cobertura de valor razonable de la exposición al tipo de interés de una cartera de activos financieros o pasivos financieros y solo para esta forma de cobertura, siempre que resulte impracticable la amortización utilizando un tipo de interés efectivo recalculado, el ajuste será amortizado utilizando el método lineal. En todo caso, los ajustes quedarán amortizados totalmente al vencimiento del instrumento financiero o bien en el caso de una cartera cubierta por el riesgo de tipo de interés, a la expiración del periodo de tiempo correspondiente a la revisión. Coberturas del flujo de efectivo. Si una cobertura del flujo de efectivo cumpliese las condiciones establecidas en el párrafo 88
Durante el periodo se contabilizará de la forma siguiente. La parte de la pérdida o ganancia del instrumento de cobertura que se haya determinado como cobertura eficaz, veas el párrafo 88, se reconocerá directamente en el patrimonio neto a través del estado de cambios en el patrimonio neto. La parte ineficaz de la pérdida o ganancia del instrumento de cobertura se reconocerá en el resultado del ejercicio. Coberturas de la inversión neta en un negocio en el extranjero. Las coberturas de una inversión neta en un negocio en el extranjero, incluyendo la cobertura de una partida monetaria que se considera como parte de una inversión neta, base de la NIC 21, se contabilizarán de manera similar a las coberturas de flujo de efectivo. A. La parte de la pérdida o ganancia del instrumento de cobertura que se determina que es una cobertura eficaz, es el párrafo 88, se reconocerá directamente en el patrimonio neto a través del estado de cambio del patrimonio neto. La parte ineficaz se reconocerá en el resultado del ejercicio. La pérdida o ganancia del instrumento de cobertura relativa a la parte de la cobertura que ha sido reconocida directamente en el patrimonio neto se llevará al resultado del ejercicio en el momento de la venta o disposición por otra vía del negocio en el extranjero. Terminología NIF 9. Resumen de la Norma Internacional de Información Financiera 9. Instrumentos financieros. Objetivo. El objetivo de esta NIF es establecer los principios para la información financiera sobre activos financieros y pasivos financieros de forma que presente información útil y relevante para los usuarios de los estados financieros, para la evaluación de los importes, calendario e incertidumbre de los flujos de efectivo futuros de la entidad. Alcance. Una entidad aplicará esta NIF a todas las partidas dentro del alcance de la NIF 39, instrumentos financieros, reconocimiento y medición. Clasificación. Clasificación de activos financieros. A menos de que aplique el párrafo 4.1.5, una entidad clasificará los activos financieros según se midan posteriormente a su costo amortizado o al valor razonable sobre la base del A. Modelo del negocio de la entidad para gestión de los activos financieros y B. De las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero. Un activo financiero deberá medirse al costo amortizado si se cumplen las dos condiciones siguientes. A. El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos para obtener los flujos de efectivo contractuales. B. Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar en fechas especificadas a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente. A efectos de la aplicación del párrafo 4.1.2b, el interés es la contraprestación por el valor temporal de dinero y por el riesgo de crédito asociado con el importe del principal pendiente durante un periodo de tiempo concreto. Un activo financiero deberá medirse al valor razonable a menos que se mida el costo amortizado de acuerdo con el párrafo 4.1.2. Opción de designar un activo financiero al valor razonable con cambios en resultados, sin perjuicio de lo señalado en los párrafos 4.1.1 y a 4.1.4. Una entidad puede en el reconocimiento inicial designar un activo financiero de forma irrevocable como medido al valor razonable con cambios en resultados y haciéndolo elimina o reduce significativamente una incoherencia de medición o reconocimiento, algunas veces denominada simetría contable, que surgiría en otro caso de la medición de los activos o pasivos de reconocimiento de las ganancias y pérdidas de los mismos sobre bases diferentes. La NIF 7, instrumentos financieros, información a revelar, requiere que la entidad proporcione información a revelar sobre activos financieros que haya designado como a valor razonable con cambios en resultados. Clasificación de pasivos financieros. Una entidad clasificará todos los pasivos financieros como medidos posteriormente al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo, excepto por
Los pasivos financieros que se contabilicen al valor razonable con cambios en resultados. Estos pasivos, incluyendo los derivados que sean pasivos, se medirán con posterioridad al valor razonable. Los pasivos financieros que surjan por una transferencia de activos financieros que no cumplan con los requisitos para su baja en cuentas o que se contabilizan utilizando el enfoque de la implicación continuada. C. Los contratos de garantía financiera, tal como se define en el apéndice A. Después del reconocimiento inicial, un emisor de dichos contratos los medirá posteriormente, salvo que sea de aplicación el párrafo 4.2.1a o b, por el mayor de 1. El importe determinado de acuerdo con la NIC 37, provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. 2. El importe inicialmente reconocido, véase el párrafo 5.1.1, menos cuando proceda a la amortización acumulada reconocida de acuerdo con la NIC 18, ingresos de actividades ordinarias. Compromisos de concesión de un préstamo a una tasa de interés inferior a la de mercado. Después del reconocimiento inicial, un emisor de dichos contratos los medirá a menos que sea de aplicación el párrafo 4.2.1 a por el mayor de 1. El importe determinado de acuerdo a la NIC 37. 2. El importe inicialmente reconocido, véase el párrafo 5.1.1, menos cuando proceda a la amortización acumulada reconocida de acuerdo con la NIC 18. Opción de designar un pasivo financiero, el valor razonable con cambios en resultados. Una entidad puede, en el reconocimiento inicial, designar de forma irrevocable un pasivo financiero como medido a valor razonable con cambios en resultados cuando lo permita el párrafo 4.3.5 o cuando hacerlo así da lugar a información más relevante, porque a. Con ello se elimine o reduzca significativamente alguna incoherencia en la medición o en el reconocimiento, a veces denominada simetría contable, que de otra forma surgiría al utilizar diferentes criterios para medir activos y pasivos o para reconocer ganancias y pérdidas de los mismos sobre bases diferentes. O b. Un grupo de pasivos financieros o de activos financieros y pasivos financieros se gestione y su rendimiento se evalúe según la base del valor razonable de acuerdo con una estrategia de inversión o de gestión del riesgo documentada y se proporcione internamente información sobre ese grupo, sobre la base del personal clave de la gerencia de la entidad, según se define en la NIC 24, información a revelar sobre partes relacionadas, como por ejemplo el Consejo de Administración y el Director General de la entidad. La NIC 7 requiere que la entidad proporcione información a revelar sobre pasivos financieros que haya designado como valor razonable, con cambios en resultados. Derivados implícitos. Un derivado implícito es un componente de un contrato híbrido en el que también se incluye un contrato anfitrión que no es un derivado, con el efecto de que algunos de los flujos de efectivo del instrumento combinado varían de forma similar a un derivado sin anfitrión. Un derivado implícito provoca que algunos o todos los flujos de efectivo que de otra manera serían requeridos por el contrato se modifiquen de acuerdo con una tasa de interés especificada, el precio de un instrumento financiero, el de una materia prima cotizada, una tasa de cambio, un índice de precios o de tasas de interés, una calificación u otro índice de carácter crediticio, o en función de otra variable, que en el caso de no ser financiera no sea específica para una de las partes del contrato. Un derivado que se adjunte a un instrumento financiero pero que sea contractualmente transferible de forma independiente o tenga una contraparte distinta a la del instrumento no es un derivado implícito, sino un instrumento financiero separado. Contratos híbridos con anfitriones de activos financieros. Si un contrato híbrido contiene un anfitrión que está dentro del alcance de esta NIF, una entidad aplicará los requerimientos de los párrafos 4.1.1 a 4.1.5 al contrato híbrido completo.
Otros contratos híbridos. Si un contrato híbrido contiene un anfitrión que no es un activo que quede dentro del alcance de esta NIF, un derivado implícito deberá separarse del anfitrión y contabilizarse como un derivado según esta NIF, si y solo si a. Las características económicas y los riesgos del derivado implícito no están relacionados estrechamente con los correspondientes al contrato anfitrión. B. Un instrumento separado con las mismas condiciones del derivado implícito cumpliría con la definición de un derivado. Y C. El contrato híbrido no se mide al valor razonable con cambios en el valor razonable reconocidos en el resultado del periodo, es decir, un derivado que se encuentra implícito en un pasivo financiero medido al valor razonable con cambios en resultados no se separará. Si un derivado implícito se separa, el contrato anfitrión se contabilizará de acuerdo con la NIF adecuada. Esta NIF no aborda si un derivado implícito se deberá presentar de forma separada en el estado de situación financiera. Sin perjuicio de los párrafos 4.3.3 y 4.3.4, si un contrato contiene uno o más derivados implícitos y el anfitrión no es un activo dentro del alcance de esta NIF, una entidad puede designar el contrato híbrido en su totalidad como valor razonable con cambios en resultados a menos que a. El derivado o derivados implícitos no modifiquen de forma significativa los flujos de efectivo que en otro caso serían requeridos por el contrato, o b. Resulte claro con un pequeño análisis o sin él que al considerar por primera vez un instrumento híbrido similar está prohibida esta separación del derivado o derivados implícitos, tal como una opción de pago anticipada implícita en un préstamo que permita a su tenedor reembolsar por anticipado el préstamo por aproximadamente su costo amortizado. Si se requiere por esta NIF que una entidad separe un derivado implícito de su contrato anfitrión, pero no pudiese medir ese derivado implícito de forma separada, ya sea en la fecha de adquisición o al final de un periodo contable posterior sobre el que se informa, designará la totalidad del contrato híbrido como valor razonable, con cambios en resultados. Si una entidad es incapaz de determinar con fiabilidad el valor razonable de un derivado implícito, sobre la base de sus plazos y condiciones del valor razonable del derivado implícito será la diferencia entre el valor razonable del contrato híbrido y el valor razonable del contrato anfitrión, si es que puede determinarlos utilizando esta NIF. Si la entidad es incapaz de determinar el valor razonable del derivado implícito utilizando el método descrito, se aplicará lo dispuesto en párrafo 4.3.6 y el contrato híbrido se designará como el valor razonable con cambios en resultados. Reclasificación. Cuando y solo cuando una entidad cambie su modelo de negocio para la gestión de los activos financieros, reclasificará todos los activos financieros afectados de acuerdo con los párrafos 4.1.1 a 4.1.4. Una entidad no reclasificará un pasivo financiero alguno. Los siguientes cambios de las circunstancias no son reclasificaciones para los propósitos de los párrafos 4.4.1 y 4.4.2. A. Un derivado que fuera anteriormente designado como instrumento de cobertura eficaz en la cobertura de flujo de efectivo o una cobertura de inversión neta que hayan dejado de cumplir los requisitos para ser consideradas como tal. Un derivado que haya pasado a ser un instrumento de cobertura designado y eficaz en una cobertura de flujo de efectivo o una cobertura de inversión neta. Medición inicial. En el reconocimiento inicial, una entidad medirá un activo financiero o pasivo financiero a su valor razonable, más o menos en el caso de un activo financiero o un pasivo financiero que no se contabiliza el valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición o emisión del activo financiero o pasivo financiero. Cuando una entidad utilice la contabilidad de la fecha de liquidación para un activo que sea posteriormente medido al costo amortizado, el activo se reconocerá inicialmente por su valor razonable en la fecha de contratación. Medición posterior de activos financieros. Después del reconocimiento inicial, una entidad medirá un activo financiero
de acuerdo con los párrafos 4.1.1 a 4.1.5 a valor razonable. Véanse los párrafos 5.4.1, 5.4.2 y B5.4.1 a B5.4.17 o costo amortizado. Véanse los párrafos 9 y GA5 a GA8 de la NIC 39. Una entidad aplicará los requerimientos de deterioro de valor contenidos en los párrafos 58 a 65 y GA 84 a 93 de la NIC 39 a los activos financieros medidos del costo amortizado. Una entidad aplicará los requerimientos de la contabilidad de cobertura contenidos en los párrafos 89 a 102 de la NIC 39 a un activo financiero que se designe como partida cubierta. Véanse los párrafos 78 a 84 y GA 98 y GA 101 de la NIC 39. Medición posterior de pasivos financieros. Después del reconocimiento inicial, una entidad medirá un pasivo financiero de acuerdo con los párrafos 4.2.1 a 4.2.2, véanse los párrafos 5.4.1 a 5.4.3 y B5.4.1 a B5.4.17 y los párrafos 9 y GA5 a GA8 de la NIC 39. Una entidad aplicará los requerimientos de la contabilidad de cobertura de los párrafos 89 a 102 de la NIC 39 a un pasivo financiero que designe como partida cubierta. Véanse los párrafos 78 a 64 y GA 98 a GA 101 de la NIC 39. Medición del valor razonable. En la determinación del valor razonable de un activo financiero o un pasivo financiero a los efectos de aplicar esta NIF, la NIC 32, la NIC 39 o la NIF 7, una entidad aplicará los párrafos B5.4.1 a B5.4.17. La mejor evidencia del valor razonable son los precios cotizados en un mercado activo. Si el mercado para un instrumento financiero no es activo, la entidad establecerá el valor razonable utilizando una técnica de valoración. El objetivo de utilizar una técnica de valoración es establecer cuál habría sido en la fecha de medición el precio de una transacción realizada en condiciones de independencia mutua motivada por las consideraciones normales del negocio. Entre las técnicas de valoración se incluye el uso de transacciones de mercado recientes entre partes interesadas y debidamente informadas que actúen en condiciones de independencia mutua si estuvieran disponibles de referencia del valor razonable de otro instrumento financiero sustancialmente igual, el descuento de flujos de efectivo y los modelos de fijación de precios de opciones. Si existiese una técnica de valoración comúnmente utilizada por los participantes en el mercado para fijar el precio de ese instrumento y se hubiera demostrado que proporciona estimaciones fiables de los precios obtenidos en transacciones reales del mercado, la entidad utilizará esa técnica. La técnica de valoración escogida hará uso en el máximo grado de informaciones obtenidas en el mercado, utilizando lo menos posible datos estimados por la entidad, incorporará todos los factores que considerarían los participantes del mercado para establecer el precio y será coherente con las metodologías económicas generalmente aceptadas para el cálculo del precio de los instrumentos financieros. Periódicamente, una entidad revisará la técnica de valoración y comprobará su validez utilizando precios procedentes de cualquier transacción reciente y observable de mercado sobre el mismo instrumento, es decir, sin modificaciones ni cambios de estructura, o que estén basados en cualquier dato de mercado observable y disponible. El valor razonable de un pasivo financiero como una característica que lo haga exigible a petición del acreedor, por ejemplo un depósito a la vista, no será inferior al importe a pagar a su cancelación cuando se convierta en exigible descontado desde la primera fecha en la que pueda requerirse el pago. Medición del costo amortizado sin uso. Reclasificación de activos financieros. Si una entidad reclasifica los activos financieros de acuerdo con el párrafo
4.4.1 aplicará dicha reclasificación prospectivamente desde la fecha de reclasificación. La entidad no expresará las ganancias, pérdidas o intereses previamente reconocidos. Si de acuerdo con el párrafo 4.4.1, una entidad reclasifica un activo financiero de forma que se mida el valor razonable, su valor razonable se determinará en la fecha de la reclasificación. Cualquier ganancia o pérdida que surja por diferencias entre el importe en libros previo y el valor razonable se reconocerá en el resultado del periodo. A. Si de acuerdo con el párrafo 4.4.1 una entidad reclasifica un activo financiero de forma que se mida al costo amortizado, su valor razonable en la fecha de la reclasificación pasará a ser su nuevo importe en libros. Ganancias y pérdidas. Una ganancia o pérdida en un activo financiero o en un pasivo financiero que se mida al valor razonable se reconocerá en el resultado del periodo, a menos que sea parte de una relación de cobertura, véanse los párrafos 89 y 102 de la NIC 39. B. Sea una inversión en un instrumento de patrimonio y la entidad haya elegido presentar las ganancias y pérdidas de esa inversión en otro resultado integral de acuerdo con el párrafo 5.7.5, o sea un pasivo financiero designado como valor razonable con cambios en resultados y se requiera que la entidad presente los efectos de los cambios en el riesgo de crédito del pasivo en otro resultado integral de acuerdo con el párrafo 5.7.7. Inversiones en instrumentos de patrimonio. En su reconocimiento inicial, una entidad puede realizar una elección irrevocable para presentar en otro resultado integral los cambios posteriores en el valor razonable de una inversión en un instrumento de patrimonio que, estando dentro del alcance de esta NIF, no sea mantenida para negociar. Pasivos designados como al valor razonable con cambios en resultados. Una entidad presentará una ganancia o pérdida sobre un pasivo financiero designado como a valor razonable con cambios en resultados de la forma siguiente. A. El importe del cambio en el valor razonable del pasivo financiero que se atribuye a cambios en el riesgo de crédito de ese pasivo deberá presentarse en otro resultado integral. Y B. El importe restante del cambio en el valor razonable del pasivo se presentará en el resultado del periodo, a menos que el tratamiento de los efectos de los cambios en el riesgo de crédito del pasivo descritos en A crearán o aumentarán una simetría contable en el resultado del periodo, en cuyo caso se aplicará el párrafo 5.7.8. Si los requerimientos del párrafo 5.7.7 pudieran crear o aumentar una simetría contable en el resultado del periodo, una entidad presentará todas las ganancias o pérdidas de ese pasivo, incluyendo los efectos de cambio en el riesgo de crédito de ese pasivo, en el resultado del periodo.